Buenas tardes, bendiciones. Si me dan un poquito de retorno, por favor. Ya, la verdad, hace 25 años que estamos predicando la palabra en este lugar y siempre los mismos nervios, siempre la misma tensión, ¿no? Porque es la responsabilidad de honrar a Dios con su palabra, de bendecir a su pueblo con su palabra. Mejorame un poquito el audio, está un poco grave. Bueno, decirle que está a tu lado, Dios te bendiga, saludar al que está atrás tuyo, decirle bienvenido a Casa de Oración. Saludamos a los amados que están a través de la transmisión, a la familia, Lili, José Luis, que están con José Luis II, internado, oramos también por él, por el bebé. Bernardo también, y todos los amados que están pasando alguna situación. Vamos sin más a la palabra de Dios, ¿les parece? Santiago, abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, la carta o la epístola universal de Santiago, que Santiago y Tiago es lo mismo. Si tu hijo se llama Tiago, tiene que ver con Santiago. Y Santiago tiene que ver con Jacobo. Santiago es el diminutivo de Jacob, o de Jacobo o Jacob. Los destinatarios del libro de Santiago, a los que Santiago dirige esta carta, eran creyentes, hermanos nuestros, que habían sido dispersados. Después el martirio, del primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir del Nuevo Testamento? Esteban. Entonces, claro, cuando matan a Esteban, obviamente comienza a haber un temor y empieza a haber espada, persecución en Jerusalén, y se cumple lo que dice el Señor, que me seréis testigos en Samaria, en Judea, ¿no? Y en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces allí los discípulos comenzaron a huir por sus vidas, obviamente. Y era un tiempo de mucha persecución literal, los mataban si los encontraban, persecución psicológica, eran muy despreciados, como está pasando en este tiempo, ¿no? Jesús es despreciado, el cristianismo es despreciado. Se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que son tiempos finales donde habrá persecución. Entonces, dice Santiago 1:1, se presenta él y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, los saluda. Posiblemente esto fue escrito en el año 31 al 34 después de Cristo. Sumado a esta situación de la muerte de Esteban, Herodes Agripa se levanta fuertemente una persecución tremenda contra los cristianos judíos, que en primera instancia eran judíos, y ellos después se encargaron de predicarles a todo el mundo, a todos los gentiles, ¿no? Esto sucedió en el año 44 después de Cristo. Bueno, le hice da un poquito de agudo aquí al retorno, si puedes. El tema de hoy se titula Probados. Todas las cosas se prueban antes de sacar. Hay algo que se llama control de calidad. Cuando un producto se fabrica, se elige algunos y se prueban. Por ejemplo, antiguamente, en mi época, los televisores que se cambiaban no eran control remoto. Tenía que pararte y hacer tic, 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 ¿no? Y a veces se le rompía el botón y con una pinza cambiaba los canales. No sé si alguien vivió eso. El control remoto era yo, porque andá a cambiar el 11, decía, ¿no? Sábado de superacción, ¿no? Y esos televisores nos contaban, yo hice un curso de radio y televisión,
Y nos contaba el profesor que los televisores Hitachi, que había en CTV, los ponían en una especie de zaranda y lo empezaban a sacudir, taca, 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 taca. Y entonces las piezas que no estaban bien colocadas o ensambladas comenzaban a salir y a romperse. Entonces ellos prestaban atención a esas piezas para asegurarlas mejor, para un control de calidad, para que el producto sea más noble. Así con todo, ¿no? Todo se prueba. Lo que están estudiando, ¿cuántos ya tuvieron su examen, su parcial? Levanten su mano, ¿cuántos anduvieron de parciales y de exámenes y de prueba? Por aquí, uno por allá. ¿Quién más? ¿Quién da más? Los demás son todos ya recibidos, como planeros, recibidos. Somos probados para evaluarnos, para ver qué aprendimos, ¿no? Bien. Dijo alguien por allí, la mayor prueba de fe es cuando no tienes lo que quieres, pero aún sigues confiando en Dios. Repito, la mayor prueba de fe es cuando no tienes lo que quieres o no obtienes, si querés, lo que quieres, pero aún así sigues confiando en Dios. Eso es fe. Normalmente, amados, una prueba, una situación cuando hablamos de prueba, hablamos de una tribulación, hablamos de un momento no deseado, hablamos de una situación fuerte que nos golpea en la vida, no es motivo de gozo, claro que no. ¿Quién se goza en una prueba? Santiago no nos está diciendo que busquemos las pruebas ni las dificultades, no nos está diciendo sean mártires, vayan y pongan el pecho a las balas. No, no, no. Tampoco que pretendamos que las pruebas sean algo agradable de soportar. Claro que no. Las pruebas son difíciles. Las pruebas son dolorosas. Las pruebas tienen el potencial de producir algo en nosotros. O sea, el propósito de Dios es que las pruebas produzcan algo en nosotros. Y por esta razón son las pruebas una oportunidad para expresar gozo. Y no me estoy contradiciendo. Son una oportunidad para expresar gozo, sabiendo que hay un panorama más amplio. Podemos considerar las pruebas como algo en lo que podemos gozarnos. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal. Claro, cuando te pasa una situación, no te viene aún. Uy, qué lindo lo que me está pasando, ¿no? Uy, el hermano Luciano, vez pasada, lo chocaron, encima el seguro no le cubre lo que le chocaron. No dijo, oh, gloria a Dios, qué alegría que me chocaron, ¿no? Dijo, oh, Dios santo, ¿no? ¿Cómo haré para pagar esto? Bueno, Dios proveerá. Pero no es un momento donde vos decís, qué lindo, ¿no? Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal, Santiago nos está enseñando a esforzarnos por cambiar nuestra actitud ante los problemas. Y pasar del temor a la esperanza. Del miedo, de la desesperación a la esperanza. Del terror a la fe en Dios. Santiago no se limita a decir alégrense, sino que dice, ahora vamos a leerlo, tened por sumo gozo. Digan conmigo, tened por sumo gozo. Una oración interesante. Es decir, podemos considerar las pruebas como un gozo puro. O sea, en las pruebas se puede desarrollar el gozo puro, el gozo auténtico, el gozo absoluto. Y ahora vamos a explicar, ¿no?, de qué está hablando el pastor. Con frecuencia, mis amados, vemos las pruebas desde un punto de vista negativo, claro. O asumimos que no puede haber gozo en las dificultades. ¿Cuántos se gozan en las dificultades? Sí. Peor aún, consideramos los tiempos difíciles como una maldición de Dios sobre nosotros, como un castigo de Dios por nuestro pecado. Amados, si tendríamos que recibir castigo de Dios por cada pecado, viviríamos en un martirio continuo. No, viviríamos caminando sobre cactus y nadando en aceite hirviendo. No.
Dios no es Dios vengativo. Amados, Jesús en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados. Los pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que tenemos que tener nosotros es un corazón convicto, un corazón contrito y humillado. Vamos a ir a Santiago. Acompáñenme ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 2. En primera instancia leemos 2 al 4. El título de mi Biblia dice Prueba de la Fe. ¿Dice así tu Biblia por ahí? ¿No? ¿Qué dice tu Biblia? Dios, no me entendí. ¿Qué? Bien, están hablando en lengua todo hoy. Bueno, dice aquí, hermanos míos, ¿dice así tu Biblia? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, vamos a delinear un poquito. Cuando os halléis en diversas pruebas, dice, ¿no? Santiago está considerando las pruebas como inevitables. Si alguien te dijo a vos, venía Cristo, venía a los caminos de Dios, que tu vida será una panacea, todo color de rosa, sobre pétalos de rosa vas a caminar, te mintieron. Al contrario, seguir a Cristo significa ser mártires, porque dice, me seréis testigo. La palabra testigo tiene que ver con la palabra mártir. Santiago considera esa palabra como inevitable. Y él dice, cuando, y no si les pasara casualmente. Si fortuitamente alguna vez les pasara. No, cuando. Está diciendo en algún momento llega, el problema llega. Y cuando vienen tipo vagón, ¿no? Uno tras de otro. Te recuperas de este problema y aparece otro. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo. Porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados, miren, es Dios hablando porque es su palabra. Amén. Está claro eso, ¿no? Es la Biblia, estamos leyendo la Biblia. Si lo dice Jorge, sí, a vos porque no te pasó. Como me dijo alguien por ahí, usted no sabe lo que me pasa a mí. No, claro que no lo sé, tampoco quiero saberlo. Porque yo no tengo la autoridad moral para decirte, che, ponete bien, confía en el Señor. Porque es Dios el que tiene la autoridad para decirlo. Porque la fuerza viene de Él, no viene de nuestra humanidad. Entonces, gozo, no para una resignación desalentadora, no como decir, bueno, me voy a reír de mis problemas, no. Sino podemos tener sumo gozo en medio de las pruebas, debido a que son utilizadas porque tienen el propósito. Y a ver quién se dio cuenta cuál es el propósito, ahí está el texto, de las pruebas. Muy bien, la paciencia. La paciencia no es algo que se compra en el kiosco de acá a la vuelta, deme un kilo de paciencia, o deme una blister de paciencia de 10 gragias, 1000 miligramos. No hay eso, sino que ¿cuántos quieren paciencia? Amén. Bueno, los que dijeron amén van a recibir problemas para desarrollar la paciencia. No viene la paciencia, vienen los problemas. Por eso dice, cuando os halléis en diversas pruebas, que es inevitable que venga, dice, tengan sumo gozo. Paciencia. La palabra paciencia es de origen latín en este sentido, proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio una situación desagradable. La antigua Biblia, versión King James, dice, cuando caigan en diversas tentaciones. Habla como de tropezar y caerse. Se refiere al vocablo pruebas. Cuando dice pruebas, significa aflicción, persecución de cualquier tipo. Y en este sentido, se utiliza aquí sin pretender una sugerencia diabólica, no que el diablo se la agarró con vos y te tira todos los dardos. Es posible, ¿no?
Pero es posible que Dios mismo esté usando al diablo. ¿Están de acuerdo con eso? Esto mucho nos enseña, pero Job fue tratado por Dios y el instrumento fue Satanás. Pedro y los discípulos dice, Jesús le dice a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. Oh my God, le dijo Pedro, ¿no? Dice, pero no se preocupen, yo ya he orado por ustedes para que no pierdan la fe. Cuando os halléis, no se entra paso a paso, sino que de repente te precipitaste, te hundiste, no la esperabas y vino un problema. Cuando estás rodeado de problemas, que no puedes escapar de la situación, cuando estás afligido, como lo estuvo David en su salmo, no lo busquen, pero lo leo aquí, Salmo 116, 3, dice, me rodearon ligaduras de muerte. Hoy cantábamos, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Amén, ¿es así o no? Entonces, Pablo dice, si aunque vivo o muerto soy del Señor. Amén. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron la angustia del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Eso habla de diversas pruebas. ¿Y qué desarrolla esto? La paciencia. La paciencia proviene de la antigua palabra griega hupomone. Esta palabra no describe una espera pasiva como el paciente que espera en un hospital o el dentista que está sentado en la sala de espera, sino habla de un sufrir sin rendirse. Por eso es interesante desglosar la palabra del griego que fue traducido del hebreo, ¿no? Paciencia, sufrir sin rendirse. ¿Por qué? Porque soy soy poderoso, no, porque yo tengo mucha experiencia, yo porque soy muy. No, es porque Cristo mora en mí, su espíritu mora en mí y Él me da la fuerza. No soy yo, porque si fuese yo ya me hubiese muerto hace rato, me hubiese hundido hace rato, pero Él me sostiene de su mano. Él te sostiene de su mano. No es tanto la cualidad que te ayuda a aguantar, o a esperar o a aguardar calladamente en la sala de espera en el doctor, sino habla de la paciencia. La idea de esta palabra paciencia en el griego habla de una maratón, alguien que está corriendo, y cuando uno está haciendo ejercicio, el cuerpo de cierta manera sufre un esfuerzo, le exige al cuerpo. Entonces, con paciencia sigue corriendo, aunque esté cansado, aunque él quiera parar, aunque quiera rendirse, aunque quiera agua, aunque quiera, digamos, colgar, como se dice, o tirar la toalla. La antigua palabra griega que estoy utilizando, hupomone, proviene de hupo, que es bajo, y meno, que es soportar, permanecer, es decir, estar bajo, permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien que tiene una pesada carga y que no está pensando en escapar de esa carga, sino que la soporta con paciencia. Amados, es que no nos queda otra, porque estas situaciones de prueba, es decir, de tribulación y dolor, lo pasa el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo. Pero la diferencia, como dijo Jesús, la diferencia es el que oye mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa la roca? ¿Cuál es la simbología? ¿Quién es la roca? Cristo es la roca de salvación. Entonces vinieron los vientos, vinieron las tempestades y esa casa no cayó. En cambio, el que edificó en la arena, ¿qué pasó? Todo lo contrario. Vino todo eso, el viento, los problemas, las situaciones, y grande fue su ruina. Para el mundo que no conoce al Señor, quizás la solución es el suicidio, tristemente. Y ahí comienza un grave problema, porque la eternidad se le presenta como un problema. Sabiendo, sigue diciendo, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce paciencia? ¿La prueba de qué? O sea que es algo, es un elemento, o es una sustancia, como se le dice a la fe, que es probada. La fe, amados, no es producida en las pruebas. O sea, mayor problema, más fe. No.
No es la idea de lo que dice Santiago, sino que la fe es probada a través de las pruebas. Todos podemos decir que amamos a Dios, todos podemos decir que estamos bien en el Señor, fundados sobre la roca. Y bueno, el Señor dice, bueno, vamos a ver. Y viene la prueba. Las pruebas revelan qué tipo de fe tengo. Y aquí tenemos, a mi hermana Carolina, que sabe de joyería con su esposo, son orfebre. Y hablábamos un poquito de eso, ¿no? Lo que es fundir el metal precioso. ¿Mm? Y una de las maneras para probar si es oro, hay que fundirlo. O hay que ponerle algún ácido especial para ver cómo reacciona el elemento. Y Dios nos está probando. No debido, escuchá, a que Dios no sepa quiénes somos o qué tipo de fe tenemos. No debido a eso, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. Porque hay muchos cristianos que hacen agua. El primer problema son los que huyen o reaccionan de una manera que ni siquiera el mundano reacciona. Dice el Señor, te llevé, ahí por Números, creo que capítulo 8, si no me equivoco, dice, te llevé al desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón. No porque Dios no sepa qué hay en el corazón de su pueblo, Él lo sabe perfectamente. Por eso nos habla, por eso nos instruye. Sino para que nosotros que estamos a veces creyendo que estamos agradando a Dios con nuestra fe, y no es una fe de 24 quilates, sino que es una fe de fantasía. Notamos que la fe es la que es probada. Y eso demuestra que la fe es importante, la fe es preciosa, porque solo las cosas preciosas se prueban bien a fondo. La fe, amada iglesia, mis amados, la fe es tan vital porque va en juego la salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo, produce paciencia. La prueba no produce fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Pero la paciencia no es inexorablemente producida en tiempos de prueba. Lo insisto, ¿no? Si las dificultades se reciben con incredulidad y queja, porque los problemas vienen tanto al que cree, al que está en la roca, como al que no está en la roca, las pruebas van a producir en el que cree, en el que está en el Señor, va a producir paciencia. Va a madurar esa fe. Va a esperar en el Señor aunque se venga el mundo abajo. En cambio, el que no cree o el que tiene una fe de fantasía, esa prueba, ¿qué le va a producir? Amargura, desaliento y depresión. Y este es el motivo, amados, por el que Santiago nos está exhortando, tener por sumo gozo. Y esa es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Mas tenga, sigue diciendo, la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, la obra de la paciencia viene lentamente y se debe permitir que florezca enteramente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos, cabales y que no les falta nada. Si una persona tiene paciencia, tiene fe, tiene una buena fe. Dime cuánta paciencia tienes y te diré cómo es tu fe. La paciencia no debe ser ni un centímetro menos que la aflicción. Es decir, viene la aflicción y la paciencia crece. Avanza la aflicción y la paciencia sigue adelante. El deseo, amados, saben que tenemos un enemigo. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Pónganse de acuerdo, ¿quién es? Satanás, ¿no? Uno dice mandinga, el diablo, el demonio, Lucifer, bueno, todos sus nombres. La serpiente antigua. El deseo del diablo es que nos apresuremos, que corramos. Amados, la tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir al pecado. Los problemas producen más pecado si no estás bien fundamentado en Cristo.
Un hombre es muy propenso al volverse incrédulo bajo la aflicción. Cuando viene la situación, se vuelve incrédulo, no cree. Y eso es pecado. Es propenso a murmurar contra Dios bajo ella, bajo la prueba. Eso es pecado. Amados, cuando estemos pasando por prueba, por el amor de Dios, no murmuren contra Dios. No lo hagan. No lo hagan porque es pecado. Estamos afrentando al santo, al justo, al verdadero. Es propenso a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de las dificultades. Eso es pecado. A veces es necesario pasar por la prueba y que nadie intervenga. Quizás alguien, no sé, doy un ejemplo que se me ocurre ahora, en este momento. Quizás alguien está pasando una situación económica, ponele. Pero resulta que esa persona no es sabia, porque con su dinero no cuida su dinero, viene del trabajo, se baja en el Bingo Lanús y medio sueldo se lo deja ahí. Y cuando va llegando a la casa, para por la cantina y se toma dos, tres cervezas y viene con menos plata a la casa. Y viene a la iglesia. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. ¿Sí? Entonces, de repente viene la prueba, viene la situación de que perdió el trabajo o no le pagan, etc. Entonces, a veces Dios dice, no intervengan, no lo ayuden. Es un trato mío con él. Siempre el Señor dice ayuden, ¿no? Pero hay situaciones que dicen no. Porque si ustedes le dan, le están alimentando su vicio. Entonces, por eso, amados, a veces no nos damos cuenta que las situaciones que pasamos pueden ser a causa de nuestras propias fallas, nuestras malas decisiones. Seguimos, versículo 5, es hasta el 18. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. ¿A cuánto les falta sabiduría? Bueno, pídansela a Dios. ¿Por qué están esperando? Pídansela a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es una de las oraciones que no niega el Señor respuesta inmediata. Hay oraciones, venimos hablando, ¿no? De una serie, ¿no? ¿Por qué Dios no responde? ¿Se acuerdan, no? Fue hace 7 días. Ahora Dios está diciendo, pedime que te voy a responder. Pero lo que me tenés que, hasta te dice que tenés que pedir, sabiduría. Y sin reproche, el Señor no te va a decir nada y te lo va a dar. Amados, y ahora no se trata de una sabiduría filosófica, porque hoy hay muchos filósofos, ¿no? Y por supuesto, en modo alguno tiene que ver esta sabiduría para interpretar las Escrituras, porque si es por eso hay muchos sabiondos, ¿no? De la Biblia. No, sino que la sabiduría, el contexto de lo que está hablando es para entender la razón de la prueba, para entender por qué estoy pasando esta situación. Nada es gratis, amados. No somos Job. No podemos comparar con Job. A mí me pasa todas, hermano pastor. Todas me pasa. No nos podemos comparar con Job. Porque me dijo alguien, Job, un poroto. Pero no. Necesitamos sabiduría para no decir esas cosas. Miren, algunos andan mal, alejados de la voluntad de Dios, tristes y amargados, porque les sobrevino un gran problema. ¿Cuál es el problema? El pastor se olvidó de saludarlo para su cumpleaños. No, uno se ríe, pero hay, como dijo Chuy en alguna prédica, hay hermanos cristianos corazón de chocolate. Un poquito de calor y ya ¿no? se deshacen. Versículo 6. Pero pida con fe. Ay, ¿qué hay que pedir con fe? La sabiduría. Viene el contexto, hay que seguir el hilo. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Yo le iba a poner a este mensaje las olas y el viento, pero me pareció muy sucundum.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La oración, amado, amada, se sustenta en la fe si realmente se espera de ella la respuesta, ya que la fe es el único modo de agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Solo hay estabilidad cuando la fe provee de un fundamento sólido, está provista de un fundamento sólido que elimina toda duda cuando ora. Cuando usted ore, no dude que Dios lo está escuchando. A veces podemos dudar de lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque a veces no recibimos porque pedimos mal, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para no pedir mal? ¿Ve cómo se van encajando todas las piezas? Dice el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Que haga qué? Que ore dudando. Que ore dudando. ¿Cómo es tu oración? ¿Con duda? No, yo ni oro, pastor. Amados, no piense, pues, quien haga tal cosa que recibirá algo del Señor. La figura presenta a un hombre dividido. Cuando habla de la onda del mar, dice, repasamos, semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra, es una persona que tiene su corazón dividido. Por eso cuando el Señor habla sobre las bienaventuranzas, creo que en Mateo 5, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa palabra, cuando me la metí a estudiar, me relaciona con este texto, que no tiene un corazón dividido. Corazón dividido, parece una canción de Maná, pero no es. Porque, ¿saben qué significa corazón dividido, amados? Es una persona que tiene dos pensamientos. No estoy hablando de esquizofrenia, nada de eso, no. Una persona que de repente está en este lugar pero no cree en Dios. La figura presenta a un hombre de dos pensamientos. Por un lado, piensa que será escuchado en sus peticiones, pero por el otro lado, duda que Dios lo atienda o duda que Dios existe. Tiene un corazón dividido. Por eso dice la exhortación, pero pida con fe. Decirle que está a tu lado, pedí con fe. Ahí está. Nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, con fe. Amados, cuando vas a comer, ¿orás para comer? ¿Sí? Oramos y decimos, Señor, gracias por esto. Bueno, si lo hizo mi esposa, digo, ay, ya está hermoso esto, está riquísimo. Pero damos gracias al Señor. Y cuando vas a comer a un restaurante que no sabe cómo lo hicieron, Señor, guárdanos, reprendo. No. Pero hay que orar, ¿no? Hay que orar con fe, ¿sí? Porque un alimento te puede envenenar, ¿sí o no? Entonces, pida con fe. Nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios de darnos ¿qué? Sabiduría. Y esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos sabiduría. Un corazón que cree en Él. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Y cómo se reveló Dios para mostrarnos su sabiduría? En su palabra. Ahí está. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo. No dudando nada, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Después de cuando terminemos enseguidita, vamos a orar que el Señor nos dé sabiduría. ¿Y saben cómo se va a abrir el panorama, mis amados? Después de eso viene todo lo demás. Usted pida al Señor lo espiritual. Después el Señor le va a dar lo que a usted le hace falta. El que duda y está falto de fe no debe esperar nada del Señor.
Esta falta de fe y confianza en Dios también muestra que no tenemos fundamentos. ¿Por qué? Al ser inconstante como la onda del mar que es arrastrada por el viento. El hombre que no está completamente persuadido de que si pide a Dios recibirá, se asemeja a la ola del mar. Está en un estado de agitación continua, impulsado por el viento, echado de una parte a la otra. No está quieto, ¿te das cuenta? Ahora la esperanza lo levanta. Luego se hunde en la desesperación. Hoy está bien con Dios. Ay, sí, qué hermosa reunión. Oh, aleluya. Y al otro día está amargado que quiere, no sé, tirar todo, ¿no? Quiere tirarse del puente. Ese es un hombre con un corazón dividido. Son el tipo de cristianos que llevan años en el Evangelio, pero siempre están como enanitos espirituales, como bonsáis. Viste que los bonsáis son árboles que no lo dejan crecer, lo van recortando y cuando va creciendo lo recortan. Satanás ahí te va recortando. ¿Cómo están estos hermanos bonsáis? Siempre pidiendo, siempre exigiendo, siempre demandando, pero cuando ya ellos deberían ser ejemplos y maestros de otros. Hablo de cristianos que tienen años, que ya deberían ser no un problema en la iglesia, sino una solución. Deberían ser canales de bendición. La onda del mar. La onda del mar es una descripción adecuada de quien se ve obstaculizado por la incredulidad y las dudas innecesarias. Por ejemplo, la onda del mar no tiene descanso. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo ocurre con los que dudan. Los que dudan no tienen descanso. La onda del mar es inestable y también lo es el que duda. La onda del mar es impulsiva por los vientos, es impulsada por los vientos. También así es el que duda. La onda del mar es capaz de una gran destrucción, de destruir todo a su alrededor. Así es el que duda. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir a Dios, pero pedirle dudando de alguna manera, muestra que somos de doble ánimo. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera pediríamos. El que no tiene fe, ni siquiera pide, porque no cree. Pero si no tuviéramos incredulidad, entonces no dudaríamos. Digan conmigo, ayúdanos, Señor. Santiago 1:9, vamos avanzando. El hermano que es humilde de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahí Santiago se mete en la vida cotidiana de gente que tiene y gente que no tiene, económicamente hablando, ¿no? Entonces, puede gloriarse el humilde en esa pequeñez, en su pobreza. ¿Cuántos son pobres aquí? Todos. ¿Cuántos son un millonario? En el Señor, ¿cuántos son ricos en el Señor? Amén. Bueno, entonces el que es humilde no debe vivir quejándose porque es humilde. Puede gloriarse de esa pequeñez porque le abre el camino seguro de la bendición divina. Amados, cuando nos escasea o estamos con lo justo, nos damos cuenta que Dios nos bendice todo el tiempo. Todo el tiempo, amados, nosotros nos sorprendemos porque ya conocen nuestra situación, nuestra condición. Nosotros vivimos por fe y nunca nos falta nada. Y todos los días damos gracias al Señor. Y creo que a ustedes les pasa igual. Puede gloriarse por lo que es en Cristo, que le confiere al pobre, económicamente hablando, al humilde, una nobleza que nadie puede alcanzar en el mundo. Son pobres ante el mundo, pero ricos ante Dios. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, ahora le habla al otro, al que tiene. El que es rico, exáltese o gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea que el rico debe detenerse o debe entender y pensar que las riquezas materiales no representan algo perpetuo, sino transitorio. Ante ciertas pruebas, ante ciertas situaciones, ni el dinero importa.
11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, sigue hablando del rico, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Cuántos millonarios, cuánta gente que tenía muchas posesiones y lo perdieron todo? Bueno, en el año 2001, ¿no? Tanta gente que perdió tantos ahorros y tantas posesiones, ¿no? De un día para otro por una mala praxis económica o qué sé yo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Volvemos. Tanto como es para el humilde el regocijarse cuando es exaltado por Dios, también es apropiado, pero más difícil, para el que tiene. Porque el que tiene le cuesta bajarse. El que tiene dinero te mira de otra manera, te mira como desde los hombros para abajo. Y el que es pobre levanta los ojos, se dan cuenta de la actitud diferente. Por eso el Señor a través de Santiago está diciendo, el pobre gloríese en su pobreza y el rico gloríese en la exaltación de Cristo. Porque todo lo que tiene, hoy lo tiene, mañana no lo tiene más. Seguimos. 12. Hoy estamos hablando probados. Señor probando a su pueblo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí viene la figura de la prueba. El modo verbal, soportar, porque dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿no? Soportar implica aguantar, otra vez, bajo el peso de la prueba. Cuando habla de la corona de la vida, no se trata obviamente de la vida eterna, sino de la bendición de Dios en esta vida. Y que, amados, saben que nosotros ya estamos viviendo la eternidad, lo saben, ¿no? Ya comenzó la eternidad. Lo que pasa es que estamos en una condición imperfecta. Pronto llegará lo perfecto, cuando estemos con Él. Pero ya empezó la eternidad. Entonces, Dios nos llena de vida hoy. Amén. Bienaventurado, dice el varón. Y esto suena a una de las bienaventuranzas del Señor en el Sermón del Monte, y en esas grandes declaraciones de bendición, Jesús no había terminado de decirnos cómo podemos ser bienaventurados. Y aquí Santiago sí lo dice, cuando estamos pasando por pruebas, tened por sumo gozo. Espero que el Espíritu de Dios nos esté hablando. Versículo 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, las concupiscencias, cuando habla de concupiscencia significa deseos, ¿no? Deseos humanos, después que ha concebido, da a luz y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Y amados, ¿qué necesitamos para no errar? ¿Alguien me puede decir? Muy bien. Muy bien, 10. Ya vamos terminando. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta. Amados, Dios no es como alguien que le va a ofrecer algo, una golosina a un nene, ¿no? A un chiquito, a un niño, un chupetín, ¿no? Un lupín. ¿Se acuerdan del lupín? El lupo. El topolín. ¿Alguien? Bueno, era de mi época. Era un chupetín así, ¿no? Y te lo da y no te lo da. Y el nene agarra y se lo saca, ¿no? Y no, hasta que llora y recién se lo da, ¿no? Dios no es eso. No, Dios es justo. Dios es mejor que nosotros. Dice, si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, Él es perfecto, Él no va a hacer eso, Él no nos va a tentar a ver para arruinarnos el día, a ver cómo. No, este está muy, muy bendecido, a ver si lo arruina un poco hoy. No. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Está claro esto, ¿no?
A pesar de que Él la permite, que es otra cosa. Él en sí mismo, hablando de Dios, no nos seduce a hacer el mal. Jamás, jamás Dios nos mostraría algo para que pequemos. No. Dios puede probar nuestra fe sin una solicitud al mal, porque Él no tienta a nadie. ¿Saben quién es el que tienta? Satanás. Satanás, él mismo, tienta usando al mundo y usando nuestros propios deseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo 40 días de ayuno allí en el desierto? ¿Qué es lo que primero le dijo? Si eres hijo de Dios, o sea, si eres, ya lo está tentando. ¿Cómo que si yo soy? Vas a ver, ¿no? Imaginás si fuéramos nosotros una panadería le ponemos ahí, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan en pan. ¿Qué estaba apelando Satanás? A la necesidad física de Jesús. Él tenía hambre. ¿Viste cuando tenés hambre, cuando termina la reunión y los hermanos del bufete empiezan a hacer la pizza ahí? Yo quiero llegar y nunca llego ahí. La tentación. Satanás tienta. Dios lo único que hace es probar. Satanás tienta, Dios prueba. Esa es la diferencia. Pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás. Así como Job, ¿se acuerdan de Job? Sufrió a causa de Satanás y fue una tentación. También sufrió de parte de Dios a través de Satanás y eso constituyó una prueba para Job. Porque Job al final dijo, Señor, ahora entiendo. De oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Cada uno, dice Santiago, es tentado cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie, no tienta a nadie. En lugar de eso, la tentación viene de cada uno de nosotros. ¿Cómo? La tentación viene de cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos y la pelea entre vosotros? ¿De dónde viene? De vuestro propio corazón. Cuando uno quiere, amados, las peleas vienen porque ya uno lo miró. Dice, a este me la hizo, ya va a caer. Y el otro ni se entera, pero este está pensando, ahí pase, le pongo el pie, que se caiga y se rompa la nariz. Está en su corazón, hasta que lo ejecuta, ¿no? Es tremendo. A veces no lo ejecutamos, pero está ahí. En algún momento ya Dios me permitirá, ¿no?, la venganza. No, es nuestra propia concupiscencia. Atraído, dice, es una metáfora tomada de un pez que es atraído por la carnada, por el señuelo. O más bien de una ramera, de una prostituta sacando a un joven del camino correcto. Lo tienta mostrando. Satanás ciertamente es el tentador. Pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho es nuestra propia naturaleza caída. Satanás, amados, te va a ofrecer lo que te gusta, no lo que no te gusta. Él no produce pecado, el pecado lo producís vos. Él te dice, ¿tenés hambre? Come. ¿Tenés necesidades? Y satisfacé tus necesidades, sos hombre. ¿Se dan cuenta? Algunas de las cuales les gusta enfatizar la soberanía de Dios, algunos dicen que Dios es responsable de todas las cosas. Bueno, hay ciertas tendencias doctrinales que dicen que Dios creó el pecado y todo eso. Bueno, son errores tremendos. Seguimos para el final, 17 al 18. 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahí está la respuesta. Toda buena dádiva, o sea, regalo, don, lo mismo, regalo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. De nuestra propia naturaleza caída y de aquello que nos pueda seducir, no esperamos bondad. De todo lo que sale del corazón humano no sale bondad. Y si sale bondad, amados, tiene algún interés mezquino. Te voy a dar, pero porque necesito que mañana me des a mí. Te voy a prestar, pero con intereses porque necesito recaudar dinero, ¿no? Yo soy tu amigo si vos sos mi amigo. Y todo. El amor humano es así. Pero el amor de Dios da
y no lo merecemos, eso es gracia. Él nos bendice y no lo merecemos, eso es gracia. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo, o sea, solamente de Dios. Si vos estás lleno de Dios, vas a reproducir eso. Vas a dar sin pedir nada a cambio, vas a ser una persona bondadosa, vas a ser una persona que es un canal de bendición y no todo lo contrario, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bondad de Dios es constante, todo el tiempo, aún en medio de la prueba. En medio del dolor, el Señor no te deja. En medio de la tormenta, cuando estás atravesando la barquita, ¿no? En medio de la tormenta, Él está allí con vos. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bondad de Dios es continua, no hay mudanza en Él. En lugar de sombras, Dios es Padre de las luces. Y esto significa que Dios nunca cambia. Nosotros sí cambiamos. Nosotros sí un día estamos según la circunstancia, ¿no? Pero Dios no cambia. La palabra de Dios, que es lo que estamos leyendo, produce y alimenta la fe. La fe no viene por los milagros, la fe no viene por recibir abundancia financiera, la fe no viene por haber visto un ángel, qué sé yo, tantas cosas que se ven por allí. La fe viene por oír la palabra. Si vos escuchás la palabra con un corazón noble, tu fe se va a poner sólida. Tu fe va a comenzar a crecer. Y si no había fe, la palabra de Dios produce fe en tu vida. La palabra de Dios produce eso. Y la fe es un requisito indispensable para pedir a Dios. Incluso para acercarnos a Él. Incluso para cantar, para adorarle, necesitamos fe. Para orar necesitamos fe. Para servirle necesitamos fe. Es inútil pedir a Dios sabiduría cuando existe la más mínima duda en el corazón. La duda es falta de confianza en Dios. La duda es falta de conocer a quién estamos adorando o supuestamente con quién estamos hablando. La duda es falta de conocimiento, falta de seguridad en Dios. Y es en su capacidad para obrar en nosotros. La incredulidad, amados, es un pecado horrible. Santiago compara esta condición de incredulidad como la onda del mar. Ustedes conocen el mar, creo que la mayoría fueron al mar. La onda del mar es inestable, es irregular, así que el hombre incrédulo tiene una mente voluble, inestable, indeciso. Bueno, pruebo con esto, me voy al macumbero a ver si me hace algo, me voy a la umbanda, me voy al mano santa, me voy aquí, me voy allá, camino hasta allá. Bueno, voy a la iglesia a buscar a Dios. No está quieto. Es movida de una parte a la otra. Así es el hombre incrédulo. Se deja mover por los vaivenes de la vida. Carece de una convicción firme. Por lo mismo, se anima y se desanima muy pronto. Un día está animado y otro día está desanimado. Tiene motivaciones falsas y se hunde con facilidad en los problemas. La onda del mar es provocada por vientos. Existen sin aparente propósito. Así es el hombre incrédulo. La onda del mar está en un estado de agitación continua, nunca tiene reposo, nunca tiene descanso su alma. Así son los pensamientos del hombre que duda acerca de Dios. ¿Qué nos dice el Señor, amada iglesia? Que ancles, que pongas tu ancla en el Señor, a pesar de las circunstancias. La fe es tu ancla. En ocasiones llegamos a sentir crisis de fe, pero en realidad es el momento en que debemos decidir si creer o no en Dios. Es tener una decisión. Creer en Dios es una decisión. Una crisis de fe nos coloca en la posición de aceptar o rechazar al Señor. Rechazar o aceptar su palabra. La fe también nos coloca en la posición de decidir si aceptamos o rechazamos nuestra propia identidad como cristiano. A veces
Cuando nos encontramos en medio de una crisis de fe, caemos en el error de preguntarnos, ¿realmente estoy escuchando a Dios? ¿Es este un castigo por una mala decisión que tomé? ¿Tengo la fe suficiente? ¿Tengo fe? Pero el Salmo 34:19 dice, creo que lo citaba Luciano hoy, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ciertamente tendremos malas experiencias. Si no la tenés ahora, la tendrás después. Y algunos de ustedes están pasando por situaciones. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Amados, el Señor es mucho más grande que cualquier circunstancia. Y nuestra fe no puede estar definida por un mal momento. Nuestra fe debe ser constante con el Señor. Muchas veces creemos que Dios es nuestro Dios cuando suple, cuando cumple nuestros deseos, cuando nos otorga lo que le estamos pidiendo. Pero recordemos que Dios sigue siendo Dios sin importar lo que estemos pasando. Termino con esto. Abrí tu Biblia en Primera de Pedro. El mensaje de hoy se titula Probados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? Fe. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Fe. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo texto. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que traen tristeza. Tales dificultades serán una prueba de fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Esto significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. Cierra tus ojos, amado, amada. Gracias a Dios por su palabra. Te das cuenta que escuchar las Escrituras a la carne, al cuerpo, le produce urticaria a veces, ¿no? Como que me quiero ir. Pero al alma es maná, es alimento para el alma. A la carne le gusta otras cosas, le gusta ver Netflix, 3 o 4, 5 capítulos seguidos. No se cansa, no vas al baño cada rato. Pero la palabra que es la que nos pone en nuestro lugar, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, es la que satisface el alma. Por eso te felicito por haber escuchado esta exégesis de Santiago, capítulo 1. Y al contemplar, amado, amada, este maravilloso panorama de la obra de Dios,
no debemos sorprendernos al ver que las palabras que Pedro usa en este versículo, más bien deberíamos preguntarnos cómo nos sentimos frente a la obra de Dios. ¿Este gozo inefable describe lo que hay en nosotros? La buena noticia para vos y para mí son que Dios produce esto en nosotros cuando reconocemos y valoramos cada vez más su provisión en la obra de Jesús, lo que hizo en la cruz. La provisión más grande que tenemos de Dios es el pan de vida, es Jesús, que murió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos de una muerte eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna y vida abundante en esta tierra que en los años que nos toquen vivir. Solo un corazón enamorado por la verdad del Evangelio y que atesora no solo el mensaje, sino también a la persona de Jesucristo, experimentará este gozo inefable, este sumo gozo que habla Santiago y Pedro, como una evidencia de su gracia. Medita en esto y encontrá tu descanso en Él, en medio de la prueba, en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. Dios te conoce. Quizás nadie te entiende por lo que estás pasando. No querés, no deseás lo que te está pasando. Pero Dios está ahí. Él entiende perfectamente. Porque Jesús, varón experimentado en quebranto, experimentado en dolores, sabe Jesús de dolores físicos, sabe Jesús de la traición, sabe Jesús del dolor de la muerte, sabe Jesús del dolor por la incredulidad, por la incomprensión. Ese mismo Señor hoy está a tu lado y quiere abrazarte, quiere consolarte, quiere darte nuevas fuerzas. No importa el tamaño de tu prueba. Podrías decir, no, mi prueba es pequeña, pero es una prueba que no te deja en paz. Señor, yo te pido por mis hermanos, no que los saques del mundo, Señor, sino que ellos afecten a este mundo, sino que a través de las pruebas, Señor, puedan crecer, puedan madurar, ya dejando de ser niños espirituales, reclamando y reclamando a Dios y preguntando cuando Dios es el que pregunta. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, Señor, que hoy nos visitan. Que tú puedas, Señor, hablar y sanar el corazón. Que tú puedas dar fortaleza para atravesar la prueba. Y que esa prueba, Señor, prueba la fe. Y al atravesar la prueba, cuando pasa la tormenta, esa fe brilla como el oro ante la luz del sol. Y esa fe va creciendo, va madurando, y tú comienzas, Señor, a hacer una obra hermosa en esa vida, que tiene sumo gozo en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estén pasando por situaciones de enfermedad. Tú puedes sanar ahora en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, ahora puedes sanar, Señor. Pero esperamos en ti. Señor, tú puedes sanar las enfermedades del alma, del espíritu, del corazón. Señor, tú puedes traer, Señor, sabiduría, que es lo que te pedimos, sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros para cómo tratar con el matrimonio, cómo tratar con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los parientes, con los compañeros de trabajo, con los clientes. Señor, danos sabiduría para la vida, Señor. Te necesitamos a ti, mi Dios.
Tú eres nuestra fuente, tú eres nuestra roca, nuestro castillo fuerte. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por ayudarnos hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar.